Cuando uno lee una palabra que llega a verso, o tal vez a componer un poema, y por qué no esas palabras a hacer un libro, no tomamos la dimensión del trabajo de horas y días que el autor plasmó para poder llegar a ese objetivo final. Pero para entenderlo, debemos hablar con alguien que nos da en primera persona lo correcto. Un poeta puntano contemporáneo que nos abrió la puerta de su casa y la puerta de su historia. Y esta vez el recorrido nos trae justamente hasta la casa de un gran amigo, donde justamente nos encontramos con un sabedor de las letras, un sabedor de la cultura, del arte, de la historia. Pero vamos a ir presentándonos para que de esta manera vamos a ir descubriendo de su acervo en nuestra provincia. Gustavo Romero Borgi, querido amigo, ¿cómo está? Muy bien y muy contento de que estén acá en mi casa, que es el lugar donde vivo y donde trabajo, acompañado por mis libros, para cumplir con este ritual interminable de trabajar con las palabras, ¿no? Qué lindo. ¿Nacido en la ciudad? Sí, nosotros somos todos puntanos, nacidos en la ciudad de San Luis. A los 8 años nos fuimos a vivir a La Huertita, departamento San Martín, cuando aún no estaba el dique construido, porque mi madre era maestra rural. Así que ahí he pasado una infancia idílica, como son todas las infancias. Exacto. En general, ¿no? Y además siempre digo que la infancia es la época del hombre en donde todos nos parecemos, que esa sensación de ir descubriendo el mundo nos es común a todos, ¿no? Y después, bueno, volví a San Luis, después hice 3 años en Concarán, que también fue una etapa muy linda, porque era un pueblo muy tranquilo, muy pueblo, en el año 78. Claro. Y ahí se produce una cuestión muy iniciática y fundamental para mí, que es el descubrimiento de la poesía. Yo tenía 15 años y empecé a descubrir el lenguaje, la posibilidad de escribir mis cosas, y empecé a leer también. Así que ese pueblo, esa estancia ahí fue decisiva porque ya me marcó, digamos. Ese fue el batacazo, donde empieza, digamos. Sí, yo ahí me di cuenta que mi destino iba a ser rumiar palabras, si se puede decir así, porque fue como descubrir que había otro mundo, al descubrir los libros, los grandes poetas, y también me gusta decir como descubrir una habitación en mi propia casa, una habitación nueva, porque era un pibe muy íntimo. Yo pensé que hacía atletismo, pero el deporte no me interesaba mucho, y me pusieron en la biblioteca, que ahora lleva el nombre de Doña Dora, pero en ese momento era Bernardino Rivadavia, y a mi salsa me llamaron, así claro, que pasaba horas leyendo. Y después terminé la secundaria, porque mi madre se jubiló, en la Juan Pascual Pringles, cuyo rector era el profesor Hugo Furcadi, así que era una escuela claro, que estaba presidida por un hombre de letras, de la historia. Y bueno, ahí la escuela publicó mi primer libro de poemas cuando yo tenía 18 años. Qué lindo. Fue muy iniciático también eso, porque reconocieron mi trabajo siendo muy joven, siendo un alumno, ¿no? Claro. Los ámbitos se llama el libro. Los ámbitos. Sí. ¿Y tuviste la oportunidad de conocer a doña Dora Ochoa de Ramón? Sí, doña Dora pasaba por el frente de la pensión ahí en Concarán con su bolsita de las compras, y yo siempre la observaba con veneración y como si fuera un enigma, porque yo sabía que esa mujer escribía y que era muy reconocida, y yo era un chico de 15 años, no me animaba claro, ni a decirle buenas tardes, y menos a decirle que yo escribía. De modo que después la conocí en San Luis, en la Dirección de Cultura, cuando presentó Animalitos del Señor, un libro de ella muy hermoso, que hace una recreación de la Navidad, pero en el Valle del Conlara. Qué lindo. Los animales del Señor. Y bueno, después de la secundaria ya me fui a vivir a Buenos Aires,
y me demoré 13 años en Buenos Aires. Yo supuestamente iba por 5 años y bueno, la vida cultural y literaria de Buenos Aires también fue iniciática y decisiva para mi formación, porque descubrí la ampliación mental de los mundos, ¿no? Es una gran capital cultural y yo, en la medida que pude, porque además trabajaba y estudiaba, supe disfrutar de toda esa riqueza. Y después me vine a vivir a Merlo, porque mis padres ya habían ido a Merlo, viví 2 años en Merlo, y ahí descubrí los paisajes que Agüero nos legó. Qué lindo. Porque me metía por todos lados y bueno, andaba tras las huellas de ese hombre tan inspirado, ¿no? Y después ya volví a San Luis, a la ciudad, y me he quedado, no sé, como 20 años o más que vivo acá en la ciudad de San Luis, en el centro. En pleno centro. Sí. Y si tuvieras que decirme Agüero para vos, el significado que significa para vos. Justamente yo descubrí a Agüero en esa biblioteca de Concarán y me deslumbró. Digo, pero este hombre, porque yo leía a Hernández, a Machado, a Storni, a todos los poetas, pero digo, no, pero este hombre vive acá cerca, en Merlo. Así que sentí la intriga de ir, pero no podía ir porque era muy joven, me tenía que autorizar mis padres. Claro. Pero fui de la mano de la profesora de letras, que tenía una casa en Merlo, y la profesora de castellano, claro. Liliana Inés Chaer, le propuse, le pedí si yo podía ir con ella. Así que conocí los paisajes de Agüero. Después, cuando me voy a Buenos Aires, empiezo a leer otras literaturas, otros poetas, y Agüero se me fue quedando como atrás, porque los grandes poetas que a uno lo influyen, lo influyen o lo apasionan en un determinado momento de la vida. Después queda como grandes amigos del pasado, son amigos memorables, por supuesto, que siempre se escucha la voz y todo. Pero yo he seguido un itinerario de lecturas así siempre muy amplificado. Y cuando regresé a San Luis y a Merlo, ahí me puse seriamente a estudiarlo y finalmente publiqué un libro que se llama El peso de la luz en la mano. Claro, sí. Que es un análisis, una versión mía como lector. No pretendo de que sea la verdad sobre Agüero ni que sea una Biblia, pero fue un libro que me costó mucho hacerlo y yo sentí que estaba cumpliendo con su poética, que estaba rindiéndole un tributo. Un tributo. Pero es la voz más alta que ha dado la poética puntana. Eso lo puedo decir. Junto con Rosales. Junto con Rosales. Sí. Vos sabés que en Cosquín se hace el encuentro de poetas y en un año fue decretado Esteban Agüero como el padre de los poetas. Y de ahí quedó y sigue quedando como eso en Cosquín. Y estamos hablando en Cosquín, ¿no? Justamente vos decías que habías escrito un libro y a eso quiero llegar. Yo agarro un libro, doña María, don Pepe agarra un libro. Hay un comienzo, un desarrollo, un final, pero el trabajo intensísimo y de tantas horas, me encantaría que me digas cómo haces vos, por ejemplo, vos ya tenés pensado sobre qué vas a escribir, dónde apuntás, cómo nace, el recorrido, porque claro, para uno es mojarse el dedo y ojear. Sí. Y después en el contexto, a lo mejor vos en el libro quisiste decir algo y yo interpreto otra cosa, los muchachos interpretan otra. Absolutamente. Ese es, digamos, el viaje increíble. Pero ¿cómo es cuando nace una obra? Mira, tener una idea para un libro es una alegría importantísima, porque a veces uno no tiene ideas, no tiene proyectos, y eso es una gran tristeza. Claro. A nosotros los creadores en general, a todos, hablo por mí, pero también porque he podido comparar otras experiencias, el hecho de no tener ideas o proyectos nos angustia mucho. Ahora, un libro es un trabajo arduo, es de tachar, de tirar, de elegir. Es toda una dinámica en donde uno, por más certeza que tenga, que ese es el propósito, escribir un libro sobre Agüero, se tiran muchas cosas y se entra en espacios de incertidumbres. Así que cuando el libro se concluye y uno lo acepta como tal, siente que ha viajado por un país extranjero y vuelve a la realidad. O como, no sé, lo digo así, o como haber vivido una experiencia, ¿no? Haber hecho un viaje a un lugar maravilloso y después volver a casa, porque los libros se terminan
Y si tenemos la suerte de publicarlos, ya quedan en manos del hipotético y desconocido lector. Claro.